Acharya Varaya Vanashpada Swamurtaye Guru Sevai Kanistaya Vaishnavanam Priyaya Cha Patitanam Samudar Tavo Purnano Kirtanai Radadasya Vidatre Sri Gopanandaya Te Namaha Radha Madhava Padapadma Rasikan Rupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prayam Parivrajaka Nirdiste Rasaraya Hridayitaya Kunjeva Santan Mutha Srimatam Pranatwasmi Bhakti Hridayam Bhaktiavanakyam Gurum Panchakalpatarubhya Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Pranam. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Harinam, de Harikatha, lo cual constituye la vida, el alma de los devotos o de los aspirantes a la devoción por Sri Radha y Madhava. Continuamos con nuestro perenne estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu para poder algún día profundizar en este gran océano de la devoción. Y el día de hoy continuamos con este texto 34 de la ola llamada la práctica del sadhana bhakti. Tatraiva indroktau aradhanam bhagavata ihamana nirashisaha yetu nechanti api paramte swartha kushalaha smritaha. En el Srimad Bhagavatam, el señor Indra, el rey de los semidioses del cielo o de los dioses del cielo, dirigiéndose a Madre Diti, dijo: Madre, aquellos que están solamente interesados en adorar al Ser Supremo, con el único ánimo de complacerlo a Él, quienes están libres de cualquier deseo material, quienes no desean la liberación, son los más expertos, debido a que han entendido qué es lo más beneficioso para su propio ser. Entonces, toda esta serie de versos que vamos a estudiar durante unas 20 clases son la evidencia que se da en el Srimad Bhagavatam para poder demostrar este significado que nos ha dado Sri Rupa Goswami sobre el Bhakti puro. Anavilasita Sunya Yana Karma Anamritam. Entonces, el Bhakti tiene que estar desprovisto de karma, jnana y otros deseos extraños, dicen los comentaristas. Además de esto, el Bhakti tiene que ser hecho para el placer de Dios y con la intención de complacer a Dios. Porque yo puedo hacer algo que complace a Krishna, pero lo puedo hacer de mala gana. Y eso no es Uttam Bhakti. Pero si yo hago algo que complace a Krishna y lo hago con todo mi corazón y con la mejor intención de complacerlo, eso es Uttam Bhakti, el más elevado tipo de Bhakti. Y acá, entonces, todos estos versos del Srimad Bhagavatam están corroborando que los devotos del más alto orden, los Ananya Bhaktas, los devotos que no tienen ningún otro deseo en su corazón aparte del amor y de complacer a la pareja divina, ellos rechazan logros inferiores como Dharma, Artha, Kama y Moksha. Para ellos eso es algo insignificante. Además de eso, rechazan cualquier tipo de siddhi, de perfección mística. Y ellos, por esta razón, son considerados acá los más expertos dentro de la práctica del servicio devocional. Entonces, si a usted le tienen que hacer una cirugía de corazón abierto, ¿usted con quién se va? ¿Con el matasanos que acaba de recibir el título en la universidad o con el mejor cirujano cardiovascular del país que tiene 30 años de experiencia? Pues depende de su karma, ¿no? Si tiene dinero para ir a la Santa Fe, allá lo va a operar un gran cirujano de mucho renombre. Pero en la medida en que uno sea sensato, pues uno va a buscar el mejor cirujano. Asimismo, en la medida en que uno sea sensato, uno va a buscar los devotos que son más expertos. ¿Por qué? Porque ellos saben a profundidad qué hay en el corazón de Bhagavan y por qué ellos están dentro del corazón de Bhagavan. Y ellos son los más expertos
porque han entendido que es lo más beneficioso para su propio ser. Y acá tenemos que entender qué es estrellas y qué es preyas. Entonces, ayer me encontré antier, estaba saliendo del gimnasio y me encontré con un amigo, quien era el mejor jugador de la universidad. Y entonces, en este momento, pues él tiene más o menos mi misma edad y ya tiene una artrosis de rodilla para un trasplante de rodilla. Entonces, yo le decía, bueno, ¿cómo va con eso? Yo le invitaba a yoga, venga, yoga terapéutico se le puede servir, porque pues ya el gimnasio, el deporte de impacto, él dice, no, ya no volví a jugar. Y yo le dije, sí, pues cuando uno se excede, porque él se excedía jugando, jugaba 6 horas diarias, cuando uno se excede, pues el cuerpo se deteriora más rápidamente. Y él dijo, sí, pero pues ya no me puedo lamentar, pero lo disfruté mucho todos los campeonatos que jugué. Entonces, esa es la diferencia entre preyas y estrellas. Una persona que solamente tiene conciencia del cuerpo material y de dar placer a los sentidos está buscando un disfrute inmediatista a como de lugar. Pero una persona que sabe realmente qué es lo más beneficioso para su propio ser, él va a buscar Ananda, felicidad espiritual ilimitada. ¿Por qué? Porque él sabe que la felicidad no es la ausencia momentánea del sufrimiento, que la felicidad es un estado permanente del ser y que ese estado es posible cuando uno adora sin ningún tipo de interés mundano a la suprema personalidad de Dios. Sri Vidvana Chakravarti Thakur señala que la palabra param en este texto significa moksha. La expresión de Swarta Kushalaha quiere decir que aquellos que son verdaderamente inteligentes son egoístas, pero egoístas en el buen sentido de la palabra. Entonces hay egoísta en el mal sentido y egoísta en el buen sentido, porque se dedican a realizar actividades con el objeto de satisfacer su verdadero ego. Entonces la persona gobernada por la envidia, por la ignorancia, hace actividades solamente para satisfacer su falso ego. Mientras que la persona que tiene Atma Gyan, conocimiento del ser, él hace actividades para satisfacer su verdadero ego. Y él dice, un momentico, acá me están proponiendo que trabaje todo el tiempo para comprar cosas materiales, que tengo que comportarme de esta manera en la sociedad de consumo, que tengo que estar en estas actividades, pero no, o sea, sí, sé que tengo que cumplir mis deberes materiales, pero por encima de todo esto, yo voy a buscar qué es lo más benéfico para mi corazón, que es lo más benéfico para mi alma. ¿Y cuál es el consejo entonces que nos va a dar el Srimad Bhagavatam? Él dice, uno debe utilizar este cuerpo humano como un vehículo. Por eso este cuerpo también recibe el nombre de Krishna Yantra, es un vehículo, un barco para alcanzar la autorrealización. Y uno tiene que colocar como el capitán del barco Sri Guru y su gracia. Y además de eso, entonces, los vientos favorables, entonces va a ser las instrucciones de los sastras y también va a ser la ayuda de los sadhus. Y así uno tiene que utilizar esta forma humana, este vehículo, para salir de la orilla de Tatasta Shakti, de la energía marginal, y para ir y sumergirse en el mar del Ananda, de la bienaventuranza espiritual. Pero los que se dedican a la adoración al Señor Hari y al mismo tiempo cultivan el deseo por moksha, son como las personas que buscan algo sin valor y olvidan que ya tienen una joya de mucho más valor frente a ellas. Esta joya es el poder de la devoción pura, de la devoción sin mezcla. Entonces, al respecto, vamos a estudiar un poco la historia de Dhruva Maharaj, que está narrada en el 4º canto del Srimad Bhagavatam, empieza en el capítulo 8. El rey Utanapada es el padre de Dhruva Maharaj y él tenía 2 reinas, pues los reyes tenían varias reinas, tenían que tener muchos hijos, los hijos tenían que encargarse del reino, algunos hijos morían, otros podían salir adelante, entonces generalmente los reyes tenían muchas reinas y tenían muchos hijos.
Y pues principalmente acá se explica que el rey Utanapada tenía dos reinas. Una se llamaba Suniti y la otra se llamaba Suruchi. Y el rey quería más a Suruchi porque era la más bonita y la más jovencita. Y Suniti tenía un hijo llamado Dhruva, pero Suniti no era tan bonita, ya no era tan jovencita, entonces ya no era la favorita del rey. Un día el rey Utanapada acariciaba a Utama. Utama es el hijo de Suruchi, que estaba sentado en su regazo. Y pues dijo, mi padre está acá con mi hermano, yo también quiero subirme en el regazo de mi padre y ser acariciado por él, recibir el afecto de mi padre. Entonces Dhruva Maharaj, siendo un pequeño niño de 5 años, trató de subirse al regazo del rey, pero este no lo acogió con demasiado agrado. Mientras el niño Dhruva Maharaj trataba de subirse al regazo de su padre, su madrastra, Suruchi, sintió mucha envidia de él y comenzó a hablar con orgullo, de manera que el rey también pudiese oírla. La reina Suruchi dijo, Dhruva Maharaj, mi querido niño, tú no mereces sentarte en el trono ni en el regazo del rey. Es cierto que también eres hijo del rey, pero como no has nacido de mi vientre, no tienes derecho a sentarte en el regazo de tu padre. ¿Cómo la ven? Y uno quejándose porque le sacan la lengua en el Transmilenio. Mi querido niño, tú no sabes que no has nacido del vientre de mi vientre, sino de otra mujer. Por esto, debes saber que lo que intentas está condenado al fracaso. Estás tratando de satisfacer un deseo imposible. Si de verdad deseas subir al trono del rey, tendrás que hacer grandes austeridades. Primero tendrás que satisfacer a Narayan, la suprema personalidad de Dios. Después de eso, cuando hayas recibido el favor de Narayan debido a su adoración, tendrás que nacer de nuevo, pero esta vez en mi vientre. Así tendrás el adicar la cualificación de sentarte en el regazo de tu padre. El sabio Maitreya, porque Maitreya es el Maitreya Sambhava, entonces el sabio Maitreya le está narrando esa historia al sabio Vidura. Entonces el sabio Maitreya continuó, mi querido Vidura, como una serpiente azuzada con un palo, Dhruva Maharaj, golpeado por las duras palabras de su madrastra, comenzó a resollar de la ira. Cuando vio que su padre guardaba silencio porque estaba ahí preso del apego sexual a su esposa muy hermosa, Suruchi, entonces se quedó callado y no dijo nada, a pesar de que sabía que estaban cometiendo un acto incorrecto contra su propio hijo. Entonces, Dhruva Maharaj vio esto, ¿no? El padre se quedó en silencio, no protestó, y él salió inmediatamente del palacio y fue a ver a Suniti, fue a ver a su madre. Dhruva Maharaj llegó junto a su madre llorando muy afligido y con los labios temblando de ira. Mientras los residentes del palacio, que habían escuchado las crueles palabras de Suruchi, le contaron en detalle todo lo sucedido. Esto sumió también a Suniti en un profundo dolor porque pues habían humillado a su propio hijo. El incidente era más de lo que Suniti podía soportar. Ardiendo de dolor parecía una hoja quemada, lamentándose en medio de un incendio forestal. El recuerdo de las palabras de su coesposa llenó de lágrimas su brillante rostro de loto. En este estado ella comenzó a hablar. Su respiración también se hizo muy pesada y en realidad no sabía cómo solucionar aquella dolorosa situación. No encontrando ningún remedio, dijo a su hijo, querido hijo mío, nunca desees nada malo a los demás. Sama Sarveshu Bhutesu, tienes que ver a todos con igualdad de ánimo. El señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, tienes que ver guijarros, piedras u oro, igual. Hasta ahí uno dice, bueno, no es tan difícil. En el siguiente dice, tienes que ver amigos, enemigos, bienquerientes, familiares, benefactores, todos igual. Enemigos, invenciones de tu propia mente. Gente que te hace daño, invenciones de tu propia mente. Amigos basados en conceptos mundanos, invenciones de tu propia mente. Amigos que quieren tu bienestar espiritual, amigos sinceros, reales y que te van a acompañar por siempre. Esos son los únicos amigos. Entonces, él le dijo, no le desees nada malo a los demás,
¿Por qué? Porque desear algo malo a los demás, eso no es favorable para el bhakti. Lo máximo que te puedes dar el gusto, si alguien te sacó la lengua en el templo, es indiferencia, ok, probusito, pranam, tomo distancia, respetuosa, pero hasta ahí. Pero ya enemistad, odio, esa venganza, nada de eso sirve para el bhakti. Y esto sí era algo grave, lo que habían hecho con Dhruva Maharaj, ¿no? Fue algo muy grave, una ofensa grave contra un Vaishnava puro. Bueno, en ese momento Dhruva Maharaj estaba ejecutando el lila de ser un Vaishnava que todavía tenía deseos, pero en última instancia, pues él es un eterno asociado del señor Vishnu en Dhruva Loka. Entonces le dijo, querido hijo mío, no desees nada malo a los demás. Todo lo que causa dolor a otros tiene que sufrirlo también el que desea mal a los demás. Entonces, si tú deseas mal, ese mal se va a volver para ti. Si tú eres compasivo, esa compasión se va a volver para ti cuando la necesites. Suniti dijo, querido hijo mío, todo lo que Suruchi ha dicho es cierto. Imagínense, ¿no? Entonces vino donde la mamá llorando, ay mamá, mire lo que me hizo mi madrastra. Y él dijo, la verdad, todo lo que ella dijo es cierto. Pues el rey tu padre no me considera esposa suya. Para él soy menos que una sirvienta. Se avergüenza de aceptarme. Por esto es cierto que has nacido del vientre de una mujer desgraciada y has crecido alimentándote de este pecho. Mi querido niño, aunque sus palabras hayan sido muy crueles, Suruchi, tu madrastra, no ha dicho nada que no sea cierto. Por lo tanto, si de verdad deseas sentarte en el mismo trono de Utanapada, de Utama, de tu hermanastro, tienes que abandonar tu actitud envidiosa y poner en práctica enseguida las instrucciones que ella te ha dado. ¿Cuál fue la instrucción que ella le dijo? Vaya y adore a Narayan. ¿Sí? Pero la diferencia es que Dhruva Maharaj no fue a adorar a Narayan para nacer después en el vientre de su madrastra, de Suruchi. Él adoró a Narayan para no volver a nacer. Sin embargo, había dentro de su corazón un sentimiento encontrado y es que él quería vengarse y ser más poderoso que su propio padre. Sin perder más tiempo, debes ocuparte en adorar los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, tanto por un lado como por el otro, le dijeron, adore a Vasudeva. No tiene más opción en esta vida. Entonces, pues sabemos, Dhruva Maharaj se va al bosque y allá tiene la fortuna de encontrar al sabio Narada y el sabio Narada le da iniciación en el mantra de 12 sílabas y a través de perfeccionar este mantra durante 6 meses él puede controlar el universo, por así decirlo. Y en un momento, entonces, por el poder de su respiración, el universo, cuando él inhalaba y exhalaba, se expandía y se contraía. Y además se elevó la temperatura, porque cuando los yogis hacen práctica de tapasya y austeridad, se activa Ushna Vidya, la energía calórica, y empezó a subir toda la energía y todo el calor en el mundo. Y ya los semidioses estaban asustados, y cuando ya no encuentran solución con el señor Brahma, no encuentran solución con el señor Shiva, entonces van donde el señor Vishnu y dicen, ¿qué es esto que está pasando? Y él dijo, no se preocupen, es mi querido devoto Dhruva Maharaj, quien a sus 5 años de edad ha perfeccionado la práctica del yoga místico, de la Astanga Yoga, ha alcanzado el Siddhi y la perfección en el Mantram y prontamente va a tener mi Darshan. Y en ese momento entonces el señor Vishnu desciende en su ave portadora, el señor Garuda, y le da el Darshan a Dhruva Maharaj. Y Dhruva Maharaj todavía un poco confundido por las naturalezas, por las modalidades de naturaleza material. Entonces, ¿qué hace el señor Vishnu? Coge con la caracola y se la pone en la frente. Por eso cuando toca la caracola uno se pone la caracola en la frente. No es un fetiche, no es una cosa rara, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el señor Vishnu tocó la frente de Dhruva Maharaj con la caracola, automáticamente toda su ignorancia se disipó por completo y realizó todo el conocimiento espiritual. Y después de esto, entonces, el Señor Supremo le da su darshan, le da su misericordia. Y allí, pues, lo bendice, para que se puedan satisfacer sus deseos.
y le otorga un planeta muy especial y tienes que gobernar durante tantos miles de años, después tienes que hacer esto, después de esto, cuando sea el momento de abandonar esta existencia, este plano material, vas a ir a Dhruva Loka y yo mismo estaré allí contigo como la deidad regente de ese planeta. Entonces, luego de haber obtenido el darshan del señor Vishnu, ¿qué pasó con Dhruva? ¿Qué pasó con el corazón de Dhruva? ¿Qué pasó con todos los deseos que él tenía? ¿Qué pasó con sus aspiraciones por los cuales él se retiró siendo un pequeño niño de 5 años a hacer severas austeridades en el bosque? A pesar de que su determinación por adorar los pies del loto del Señor le había traído el resultado deseado, Dhruva Maharaj no estaba muy complacido. Fue así como él regresó a casa. Sri Vidura preguntó: mi querido Brahmana, la morada del Señor es muy difícil de alcanzar. Solo se puede llegar a ella mediante el servicio devocional puro, que es lo único que complace al sumamente afectuoso y misericordioso Señor. Dhruva Maharaj logró esta posición en una sola vida. Y él era muy sabio y consciente. Entonces, ¿por qué no se sentía complacido? Imagínate, tienes el darshan de la suprema personalidad de Dios y no te sientes complacido en el corazón. ¿Qué es esto? Maitreya respondió: herido por las flechas de las ingratas palabras de su madrastra, Dhruva Maharaj sintió su corazón muy adolorido. De modo que cuando se concentró en el objetivo de su vida, no podía olvidar lo incorrecta que había sido su madrastra con él. Lo que él había pedido no era alcanzar la verdadera iluminación. No había pedido alcanzar el servicio devocional del Ser Supremo. Pero cuando el Señor Supremo apareció ante él, debido a que él vio la belleza del Señor Supremo, él se sintió completamente avergonzado. ¿Por qué? Porque el Señor Supremo sabía lo que había en su corazón, lo que había en su mente y por qué él se había retirado al bosque a hacer austeridades. Dhruva Maharaj pensó para sus adentros: el esfuerzo por situarse en la sombra de los pies del loto del Señor no es una tarea corriente, pues incluso grandes brahmacharis encabezados por Sanandana, los 4 Kumaras, que practicaron Astanga Yoga en estado de supraconciencia, tardaron muchísimas vidas en alcanzar el refugio de los pies del loto del Señor Vishnu. Yo he alcanzado este mismo resultado en 6 meses de práctica. Pero como mi pensamiento es diferente de lo que piensa el Señor, he caído de mi posición. ¡Ay de mí! ¡Qué desdicha la mía! Me acerqué a los pies del loto del Ser Supremo, quien puede cortar de inmediato la cadena del nacimiento y muerte, y a pesar de ello, qué necio de mí, oré por un objetivo temporal, oré por cosas perecederas. Como los semidioses que están en el sistema planetario superior, Swarga, van a tener que descender de nuevo. Sienten envidia de que yo, mediante el servicio devocional, me eleve a Vaikunta. Estos intolerantes semidioses han disipado mi inteligencia, y esta ha sido la única razón que me ha impedido aceptar la bendición del sabio Narada, que me ofreció en sus veraces enseñanzas. Dhruva Maharaj se lamentó: yo estaba bajo la influencia de la energía ilusoria, ignorando la realidad de las cosas, dormía en el regazo de Maya. Con un punto de vista dual consideraba enemigo a mi propio hermano, y en mi corazón me lamentaba pensando, sin razón: mi madrastra es mi enemiga, mi padre es mi enemigo, mi hermanastro es mi enemigo, mi madrastra, todos ellos son mis enemigos. Satisfacer a la suprema personalidad de Dios es muy difícil, pero en mi caso, aunque he satisfecho a la superalma de todo el universo, solo he orado por cosas inútiles. Me he comportado como aquel que trata de curar a alguien que ha muerto. ¡Qué desdichado soy! A pesar de encontrar al Señor Supremo, no pude cortar el vínculo que nos une al nacimiento y a la muerte. He orado pidiendo de nuevo la misma condición. Debido a mi estado de absoluta necedad y a que carecía por completo de actividades piadosas, aunque el Señor me ofreció su servicio personal, yo quise renombre, fama y prosperidad materiales. Soy como el pobre que satisfizo al gran emperador y que por ignorancia, cuando aquel quiso darle todo lo que se hace, solo pidió
un puñado de arroz partido. El gran sabio Maitreya continuó: mi querido Vidura, los que como tú son devotos puros de los pies del loto de Mukunda. Entonces Maitreya aparentemente instruye a Vidura, pero realmente Vidura es un Uttama Mahabhagavat y Maitreya es un devoto que tiene mezcla con Jnana. Entonces no está en la misma posición del sabio Vidura. Sin embargo, pues está destruyendo a Vidura. Pero él mismo acá está reconociendo la grandeza de Vidura. Mi querido Vidura, los que como tú son devotos puros de los pies del loto de Mukunda. ¿Qué significa Mukunda? El que otorga la liberación. Ya más íntimamente, rasicado en un significado más racica, el que les hace el nudo de la falda a las gopis también la libera. Pero bueno, ese es otro Mukunda por allá escondido en el Nibriti Nikunja en Sri Vrindavan Dham. Normalmente Mukunda es el que otorga la liberación, el que nos libera el sufrimiento triple, el que nos libera el nacimiento y la muerte repetidos. Entonces, los que como tú son devotos puros de los pies del loto de Mukunda y están siempre apegados a la miel de tus pies de loto, siempre están satisfechos en el servicio de los pies del loto del Señor. Estas personas permanecen satisfechas en todas las circunstancias de la vida y por ello nunca piden al Señor ningún beneficio material. Por eso, ese tipo de devotos son los más expertos en la práctica del servicio devocional porque pueden complacer el corazón de la pareja divina. Incluso entonces, debido a que tales personas se involucran ellos mismos en la adoración del Señor con el propósito de alcanzar moksha, pues tenemos los devotos puros, pero también los devotos que quieren alcanzar a Dios, pero están pidiendo la liberación. En algunas ocasiones, el Señor no los deja solos y los bendice con su bhakti. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender de la intensidad de la adoración. Entonces puede que alguien tenga deseos materiales, deseos de liberación, deseos distintos al bhakti, pero si él adora con mucha intensidad, el Señor lo puede bendecir con su bhakti, porque el Señor es autócrata. Él por su dulce voluntad puede bendecir al que quiera. En el quinto canto, capítulo 19 del Bhagavatam, se describen las glorias de haber nacido en Bharatvarsa. Entonces ahí se describe cómo el nacimiento en Bharatvarsa es necesario para complacer a Dios. En el Eloka 27 se declara: la suprema personalidad de Dios satisface los deseos materiales del devoto que se dirige a él con este tipo de motivaciones. Sin embargo, el Señor hace los arreglos para que el devoto no continúe pidiendo nuevas bendiciones materiales. Porque el Señor es nuestro bienqueriente, Él es su Hrida, Él es el que sabe qué es lo mejor para nuestro corazón. Entonces se dan cuenta, Dhruva Maharaj se fue al bosque diciendo: mi madrastra es mi enemiga, mi hermanastro es mi enemigo, mi padre el rey es un títere en las manos de mi madrastra. Yo quiero ser más poderoso que ellos. Pero después de ver el darshan del Señor vino que estaba diciendo: no, ahora quiero aún más de lo que pedí con mi adoración. No, dijo: no, qué tonto fui. Fui un tonto. Fui como un sirviente que pudo complacer al emperador de todo el reino y por la tontera, él dijo: pídeme lo que quieras de corazón, te quiero complacer, te quiero reciprocar. Y él dijo: dame un puñado de arroz partido. El arroz partido es el arroz más barato que venden en India, el que compra la gente muy, muy pobre que no tiene nada más que comer. Entonces Dhruva Maharaj decía: qué tonto. El Señor Supremo es tan hermoso, tiene tanta belleza, tiene tanta dulzura, y yo simplemente pidiendo un reino, pidiendo vengarme de mi madrastra, pidiendo vengarme de mi hermanastro, pidiendo vengarme de mi padre. Qué tontada estaba haciendo. Pero como el Señor lo corrigió internamente, él ya se había entendido que la práctica del vaya mezclado con deseos materiales no complace al Señor Supremo y que por lo tanto él tenía que dejar eso de lado y practicar Ananya Bhakti, devoción exclusiva. Entonces el Señor corrige desde el interior a este devoto que tiene deseos de liberación, Bhukti, Mukti, Siddhi,
Bhukti, disfrute material. Siddhi, perfecciones místicas. Mukti, liberación. Esto lo hace al brindarle voluntariamente refugio en sus pies de loto, pues este refugio tiene la capacidad de satisfacer todos los deseos del devoto. Ya todo queda satisfecho. Esta es la misericordia especial de la Suprema Personalidad de Dios hacia sus devotos. Entonces recordemos lo que dice el Srimad Bhagavatam, Canto 2, capítulo 3, texto 10. Akama, sin deseos. Sarva Kama, repleto de deseos. Moksha Kama, con deseos de liberación. Udharadi, una persona que tiene inteligencia expansiva, no inteligencia tullida, inteligencia expansiva. Tibrena Bhakti Yogena Yayeta Purushamparam. Él se dedica con intensidad a practicar Bhakti. ¿Y cuál es el resultado? Entonces el Señor Supremo va a ver esa intensidad del adorador y el Señor Supremo lo va a liberar gradualmente de los deseos materiales y de los deseos de buscar la liberación impersonal. El texto número 35 del Bhakti Rasamrita Sindhu dice: en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam, el príncipe Prahlad se dirige a sus compañeros de clase de la siguiente manera: queridos amigos, ¿puede algo ser raro de lograr para aquellos quienes están sirviendo con devoción al Señor, quien es la fuente de todo y quien posee infinitas cualidades? Entonces, cualquier cosa que un verdadero devoto desee está fácilmente disponible para él. Así la Bhaktisiddhanta le dijeron: ¿y cómo va usted a hacer la misión de prédica, los mats, todo lo que usted tiene planeado, expandir la conciencia de Krishna en India? Y él dijo: pues porque vemos que no tiene muchos recursos. Él dijo: voy a tomar un ladrillo de Vaikunta y con ese ladrillo voy a manifestar 64 mats en la tierra, en Bharatvarsa. Y así lo hizo, ¿no? Ahora lo difícil es: ve y bajas un ladrillo de Vaikunta. Es decir, tienes que tener contacto con la Chit Shakti, con la sustancia espiritual 100% pura y consciente. Es decir, tienes que ya estar liberado de las gunas. Es decir, tienes que tener ya la bendición de la Swarup Shakti de Srimati Radharani en tu corazón. Entonces, Prahlad Maharaj le dice: queridos amiguitos de clase, queridos niños, ¿puede algo ser raro de lograr para aquellos, sí, quienes están dedicados a servir al Señor con devoción? Él es la fuente de todo, los universos tanto materiales como espirituales. Todo emana de Él. ¿De qué sirve pues entonces aquellas cualidades que se derivan automáticamente de la posición de Sattva Guna, de la modalidad de la bondad? ¿Qué uso hay en Dharma, Artha, Kama, Moksha? ¿De qué sirve Moksha? Porque hemos comprendido la superexcelencia del servicio a los divinos pies del Señor y Él ha derramado su gloria sobre nosotros. No tenemos ninguno de estos deseos porque ya estamos completamente satisfechos en el servicio del Señor. Para los devotos, quienes han satisfecho con su devoción al Señor Supremo, ¿quién es la causa de el mundo material, del mundo espiritual? ¿Quién es la causa de todas las causas? Sarva Karana Karanam. ¿Quién es la fuente original? El Adi Purusha. No hay nada imposible de obtener. Simplemente lo que nos falta es fe. Porque esas son las palabras de Prahlad Maharaj, un devoto puro. Los objetivos de la religión. Entonces estamos hablando acá de la religión, como así, si supuestamente estamos practicando un proceso espiritual y ahora nos dicen que no practiquemos religión. Acá se está hablando Kaitava Dharma, religión engañosa. Es decir, religión buscando solamente beneficios materiales a cambio. Entonces, quienes siguen la religión buscando solo objetivos materiales a cambio, crecimiento económico, complacencia de los sentidos y la liberación, puede obtenerse de modo natural bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza.
Si alguien se comporta en Satvaguna y sigue el Dharma correctamente, él puede satisfacer todos sus deseos. Claro, no es fácil, ¿no? En las escrituras se dice que si durante 100 vidas tú ejecutas Varnashram Dharma de manera perfecta sin cometer ningún pecado, obtienes el puesto del señor Brahma. Pero pues imagínate, ¿no? Durante 100 vidas tienes que ejecutar el Varnashram Dharma sin cometer ninguna falta y allí tienes la elegibilidad para ser el señor Brahma de un universo. Sin embargo, para un devoto puro, eso todavía continúa siendo algo insignificante. Por eso Bhaktivinoda Thakur dice, prefiero nacer en la casa de un Vaishnava como un gusano en el excremento que nacer como un señor Brahma si se vuelve adverso a tus pies de loto. Esa es la palabra de Bhaktivinoda Thakur. Así pues, ¿qué sentido pueden tener estos principios para los devotos que se encuentran fuera del alcance de las modalidades de la naturaleza material? Los devotos siempre glorifican los pies del loto del Señor y experimentan un supremo deleite al cantar sus glorias. Entonces yo me siento muy feliz que los devotos llegan temprano y hacen un vayan de corazón y cantan el santo nombre. Yo digo, wow, ellos tienen apego por el santo nombre y ahí empieza a derretirse mi corazón. Me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí hay un sentimiento por cantar el santo nombre, por cantar las glorias del Señor. Y eso complace al Señor. Por lo tanto, para ellos no hay ninguna necesidad de pedir nada en relación a dharma, religiosidad material, ¿sí? Artha, acumular bienes materiales, kama, disfrutar, moksha, liberación impersonal. No es necesario. No tienes que incluirlo en tu vayan. No tienes que incluirlo en tus oraciones personales. Como una vez estaba un maestro espiritual y estaban viajando por Europa, entonces estaban con una discípula y pues digamos lo que la discípula estaba ahí cantando sus rondas, muy devota. Y entonces llegó otro devoto y este otro devoto dijo, pues, Gurudeva, la verdad, pues yo ya estoy educado materialmente, ya soy grande, quiero formar un hogar, una familia, me interesa tener una devota seria para formar un hogar. Y entonces, pues el gurú pensó y dijo, bueno, ella también está buscando un esposo, también ya está madura, quiere casarse, quiere tener una familia en conciencia de Krishna. Y pues, ¿por qué no lo intentan? Y bueno, lo que en ese momento se llamaba la asociación, que ese era un término raro, los asoció, el gurú los asoció, pero pues uno se asocia para montar una empresa, uno se asocia, no sé, para qué se asocia, un compadre, algo así, pero el término más acertado es noviazgo. Pues bueno, se volvieron novios. Y bueno, sí, la devota muy interesada y este devoto sí, muy bien, y se presentó muy bien y tenía intenciones serias y dijo delante del gurú, sí, quiero casarme, tener un hogar. Entonces, pues, ante tanto devoto que sale con cuenticos raros que madre, yo te quiero mucho, ¿para qué me quieres? Sé sincero. ¿Sí? ¿Me quieres para formar un proyecto serio en conciencia de Krishna o quieres para disfrutar un rato conmigo y esa es tu devoción? Eso es tu Ananya Bhakti. Entonces esta devota dijo, bueno, serio, y el tipo, y le dijo a Gurudeva que quería formar un hogar en conciencia de Krishna y que quería casarse y responder por una familia, pues bueno. Y entonces ellos estaban en un carro y pues después ellos se bajaron porque tenían que irse a otro lugar porque estaban haciendo un recorrido y la devota dejó las yapas en el carro. Y en el carro siguió el maestro espiritual con los devotos mayores que lo asistían y entonces dijeron, ¿y de quién son estas yapas? A alguien se le quedaron las yapas dentro del carro y las yapas tenían un bolsillito y abrieron el bolsillito y sacaron un papelito y el papelito decía, mi querido señor Krishna, por favor, dame un devotico como esposo prontamente. Entonces, digámoslo, sí, no es preferible pedirle a Krishna esas cosas y no endeudarse con Ganesh, endeudarse con el señor Shiva, endeudarse con Durga, endeudarse con Surya, ¿sí? Es mejor endeudarse con Krishna porque Krishna es el mayor inversionista del universo, él tiene con qué respaldar y como es bueno te puede decir te condono la deuda, ya no me debes nada.
pero no es necesario, no es necesario, porque Krishna, de acuerdo a tu karma, ya te va a dar todo lo que te corresponde como tu cuota. Eso es lo que explica el Sri Upadeshambrita y Shavasyan Idam Sarvam. El Señor Supremo es el propietario de todo lo que existe. Y Él ha designado a cada uno una cuota de acuerdo a su necesidad. Y uno tiene que aceptarlo entendiendo bien que en última instancia a cada uno le han asignado algo y que en última instancia el Señor Supremo es el propietario de todo. Entonces, no, ahorita. Entonces, acá se está explicando claramente. Están esos deseos en el corazón, están esas compulsiones, están esas necesidades, pero en última instancia, intenta hacer el vayan sin orar por esos deseos materiales. ¿Por qué? Porque el Señor Supremo ya sabe lo que necesitas. Y si Él te da algo, y si tú estás haciendo un vayan de corazón, te da algo porque realmente te va a ayudar en tu práctica espiritual. Y si no te da algo es porque eso va a ser un obstáculo en tu práctica espiritual. El Señor Krishna te puede dar todo, pero también te puede quitar todo en un momento. Entonces yo tengo que aceptar el plan de Cristo. Cuando el abuelo Bhishma Sen estaba en el lecho de flechas, él duró mucho tiempo agonizando solamente para esperar que Yudhishthira Maharaj viniera, porque Yudhishthira Maharaj estaba súper perturbado por tanta matanza en la batalla de Kurukshetra. Entonces él vino y como el abuelo es uno de los Mahayanas, de las 12 autoridades más grandes en la ciencia del servicio, él entregó todo el Siddhanta para poder pacificar la mente de Yudhishthira Maharaj, que estaba muy perturbada. Y después de explicar todo el Siddhanta, al final de unas palabras conclusivas, y dice, pero por encima de todo esto, lo único que yo te puedo dar como consejo para concluir es que siempre tienes que aceptar la voluntad del Señor Supremo en tu vida. Esa es la esencia de toda la instrucción que le da el abuelo a Yudhishthira Maharaj. Explica todas las ciencias, el tato, el siddhanta, y al final le dice, pero para concluir mi consejo es, acepta la voluntad de Dios en tu vida. Y así vas a poder ser feliz, vas a poder trascender, vas a poder ser agradecido. Pero si no aceptas eso, todo el tiempo vas a estar frustrado. Sí, como una devota que me pidió consejo esta semana. Entonces ella me decía, ay, Prabhu, es que yo veo que tal madre es tan feliz en las redes y se ve tan bonita y es tan feliz, tiene una vida tan linda. Yo le decía, mira, déjame decirte que todos en este mundo material tenemos que tolerar el sufrimiento y la felicidad. Lo que pasa es que en las redes generalmente nadie pone imágenes feas o tristes o sufriendo, sino que todos quieren ver la vida con el filtro y verse así, que los demás los vean así, porque es difícil mostrar las vulnerabilidades y porque pues las redes no necesariamente son un terapeuta ni son para hacer catarsis emocional, eso tampoco es. Pero yo le decía, si tú quieres sufrir toda la vida, compárate todo el tiempo con los demás. Y así vas a sufrir todo el tiempo. Y si tú quieres ser feliz, acepta tu propio karma y agradece a Dios por lo que tienes. Y desde allí trabaja en tu transformación personal. Entonces, muchas veces no estamos conformes con nuestro karma, no estamos conformes con el sangha que nos da Krishna, no estamos conformes con el conocimiento que recibimos, no estamos conformes con nuestra familia, no estamos conformes con el gobierno y al final simplemente nos volvemos personas que estamos quejándonos todo el tiempo. ¿Y qué dice el señor Krishna? El señor Krishna dice, los que se quejan son de naturaleza shudras. ¿Y qué fue lo que vino a decirnos hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada? Él dijo, yo vine para formar hombres y mujeres de primera clase, es decir, brahmanas vaisnavas, que tengan criterio propio y que tengan comprensión de la verdad. Y una brahmana no se queja, no se está lamentando. En el Bhagavad Gita, el señor Krishna, en el capítulo 2, el texto 45 dice,
Traigunya Vishaya Veda. Dice los Vedas, Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Tarva Veda, ¿de qué tratan? De las tres gunas, de las tres modalidades. ¿Y de qué tratan? De Dharma, Artha, Kama y Moksha. ¿Y qué dice él? Tienes que volverte trascendental a las gunas. Es decir, abandonar esas instrucciones de los Vedas que se refieren a la sección Karma Kanda. Se respeta esa sección porque es dada para alguien, pero para el devoto, él está diciendo, oh Arjuna, los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Vuélvete trascendental a todas ellas. Es decir, no tienes que estudiar los cuatro grandes Vedas. ¿Qué tienes que estudiar? El Srimad Bhagavatam Mahapurana. Libérate de todas las dualidades y todas las ansiedades que proceden del anhelo de la ganancia y de tener seguridad en este plano material y establécete en el ser. Sí, si yo soy grijasta, pues tengo que tener algún ahorro pues, por una calamidad y tengo que tener algún seguro médico y tengo que tener algún techo para mantener mi familia, eso es normal. Pero que tú creas que tienes algo 100% seguro en este mundo material, eso no existe. Entonces, acá le dice, libérate del anhelo, de la ganancia material y de la seguridad material. Y establécete en el ser. Y terminamos el día de hoy con el texto número 36. En el séptimo canto del Srimad Bhagavatam, Indra ora al señor Nrsimhadev de la siguiente manera. Oh Señor Supremo, tú eres nuestro Salvador y por esto nos has devuelto amablemente la parte que nos correspondía de los sacrificios. ¿Por qué? Porque pues hay una parte de los sacrificios que corresponde a los devas, ¿sí? Entonces una parte es para el señor Vishnu, otras para el señor Brahma, otras para el señor Shiva, otras para los devas mayores y otras para los upadevas o los devas menores. Pero Hiranyakashipu dijo no, paramos los sacrificios védicos, paramos el fuego sagrado, paramos los mantras. Y si quieren hacer algún mantra, tienen que cantar Om Hiranyakashipu, Om Hiranyakashipu. Es lo único que está permitido cantar en mi reino, o si no, los voy a matar. Esa fue la instrucción que le da a los brahmanas. Entonces, pues claro, todos dijeron no, ni nos vamos a poner a cantar Om Hiranyakashipu y tampoco, sí, no, y no queremos que nos maten. Entonces, ¿qué les tocó? Mauna, voto de silencio y parar los sacrificios. Entonces, pues los devas se debilitaron porque la fuerza de los devas es el sacrificio. ¿Sí? Los devas se alimentan del sacrificio. El señor Vishnu es distinto, ¿no? El señor Vishnu no, pues él se complace con el sacrificio, pero pues él no se debilita, porque precisamente Hiranyakashipu dijo, si yo no hago sacrificios, como hay el fuego en la boca de Vishnu, él no va a poder comer y él se va a debilitar. Entonces, cuando tenga que pelear con el señor Nrsimha, va a salir un león todo enclenque, todo flaco como un león de zoológico, esos de pueblo, y entonces no me va a poder vencer, yo lo voy a matar a él. Pero no fue así. Se explica que cuando se le mencionó a Nrsimha, primero rugió y con solo rugir, todas las esposas de los demonios que estaban embarazadas abortaron, solo escuchando el rugido del Señor. Y después de eso empezó a jugar tal como un gato juega con un pequeño ratón. Eso fue la pelea que le dio Hiranyakashipu, siendo uno de los demonios más poderosos del universo. Entonces el Señor Supremo no se debilitó. Esa es la especulación del demonio. El demonio piensa, el Señor Supremo es débil y yo cada vez soy más fuerte. Hasta que llega la muerte y se da cuenta quién era el débil y quién era el Señor Supremo. Por eso, pues uno tiene que orar para poder ver al Señor Krishna en el momento de la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Bhagavad Gita el Señor Krishna dice, yo me lo manifiesto a los ateos materialistas en la forma de mrityu, de la muerte. Y esa forma, pues, no es tan agradable como la forma Trivangalalita del Señor curvado en 5 minuticos. En el séptimo canto, Indra ora al Señor Nrsimhadev de la siguiente manera. Oh Señor Supremo, tú eres nuestro Salvador y por esto nos has devuelto amablemente la parte que nos correspondía de los sacrificios. El demoníaco rey Hiranyakashipu causaba gran terror y debido a ello se había apoderado por completo de nuestros corazones, que son tu morada permanente.
Entonces ellos no podían meditar en Vishnu porque tenían temor a lo que les pudiese hacer Hiranyakashipu. Ahora, gracias a tu presencia, la melancolía y la oscuridad han desaparecido de nuestros corazones. Oh Señor, aquellos que se ocupan en tu servicio, que es más excelso que la liberación, las opulencias materiales y los poderes místicos les resultan insignificantes. A estos devotos no les interesa la liberación y mucho menos los beneficios de Kama, Artha y Dharma. Entonces se dan cuenta, diferentes devotos, diferentes devas, diferentes personalidades en diferentes circunstancias y lilas del Bhagavatán, llegando todos a la misma conclusión. Sri Vibhana Chakravarti explica el significado Daitya Krantam o atacado por el demonio de la siguiente manera. Cuando la flor de loto es atacada por la oscuridad, pues hay unas flores que abren cuando es la luna llena, pero normalmente cuando no hay luna llena, entonces el loto se contrae, se cierra y se pierde su belleza, porque un loto cerrado no es bonito y se pierde su fragancia, ya no hay aroma. De esta manera el loto por la noche parece estar marchito y casi muerto. Así parece uno cuando está alejado de Krishna. Cuando un devoto está en asociación constante de los devotos, tiene un brillo, tiene un shakti. Cuando un devoto se aleja, generalmente uno lo ve y se ve pálido, se ve marchito, se ve sin shakti, se ve sin brillo. Entonces no hay ni mucho que preguntarle qué está haciendo en el mundo material. Pero no le hago Prabhucito, tú sí, estás un poco como aporreadito en el barrio, ¿no? Te tienen aporreadito en el barrio, ¿no? Maya te tiene un poco aporreado. Pero puede que tú no veas un hermano, una hermana espiritual, no ves un hermano en 1, 2, 3 años, pero de repente lo ves y si él está practicando, wow, qué Shakti, y uno se abraza y uno dice, parece que nunca nos hubiéramos separado. ¿Por qué? Porque estamos unidos en el ideal, estamos unidos en el corazón. Entonces, así como el loto por la noche parece marchito y casi muerto, de igual manera los semidioses perdieron toda la fragancia de su devoción en su corazón, debido a que no podían adorar al señor Vishnu por el temor que les causaba el gran demonio llamado Hiranyakashipu. Este temor terminó cuando Hiranyakashipu fue asesinado por el señor Nrsimhadev. Sei Nrsimhadev Bhagavan Ki Jai. Cuando el sol sale en la mañana, el loto recupera toda su belleza y su fragancia. Asimismo, los devas recuperaron la fragancia de la devoción cuando el señor Nrsimha removió de la tierra la pesada carga que le había generado este gran demonio Hiranyakashipu. Y asimismo, cuando nosotros removemos la mentalidad demoníaca, removemos los 6 enemigos internos, Kama, Krodha, Mohan, Matsara, etcétera, e instalamos al Señor Krishna en el trono de nuestro corazón, allí vamos a poder degustar esta fragancia muy suave, muy dulce de la devoción y vamos a brillar tal como el loto abierto brilla a través de la buena fortuna de recibir Divya Gyan, el conocimiento que viene a través del Parampara a nuestras vidas. Om Gyanati Mirandasya Gyana Gyana Salakaya Chatsuru Militan Tasmai Sri Gurave Namaha.